Hola futboleros, hace muy poco subí la parte 1 de las selecciones que dieron pelea hasta el último momento en los mundiales, pero que se quedaron sin el oro. Hoy retomamos con esta miniserie ya que les traigo la parte 2 de este video. La parte 1 sinceramente tuvo muy poco apoyo, pero espero esta segunda parte sea más vista. Además, si gustas te dejaré el link de la parte 1 en la descripción para que lo veas. Ahora sí, sin hablar de más, arranquemos con el video. Arrancamos con una campaña bastante actual, la que hizo la selección portuguesa en el Mundial de Alemania 2006. Los lusos arrancaban su participación con una victoria por la mínima ante Angola. En la fecha 2, sin necesitar de muchas vueltas, derrotaron por 2-0 a Irán y sellaron su pase a octavos. Para completar sus partidos en la fase de grupos, vencieron por 2-1 a México para de esa manera concretar su liderato del grupo. En octavos su rival sería Holanda. Con mucho sufrimiento lograron derrotar por la mínima a la Naranja Mecánica y se metieron en cuartos. En cuartos les tocaría otra selección durísima, la selección inglesa. Luego de un empate sin goles en los 90 y 30 minutos extras, todo se definió desde los penales y allí, con el marcador de 3-1, Portugal sellaba su clasificación a semis. Sin embargo, aquí se terminarían las alegrías para los lusos. Ante Francia, pese a intentarlo, no se les dio y terminaron cayendo por la mínima ante los franceses. Se resignaban a pelear por el tercer puesto, pero lastimosamente ni el tercer puesto se les daría, ya que ante la anfitriona poco y nada pudieron hacer y terminaron cayendo por 3-1. De esa manera Portugal quedó en cuarto lugar. Sin embargo, la campaña del 2006 no fue la única que terminó sin premio para los lusos, ya que si nos remontamos más atrás, en el 66 encontraremos otra campaña que, si bien fue bastante buena, incluso la mejor hasta hoy día para esta selección, no terminó como ellos querían. En un grupo durísimo, Portugal se destacó muy por encima de sus rivales. En la fecha 1 derrotaron por 3-1 a Hungría. Luego, para sellar su clasificación, se encargaron de golear por 3-0 a Bulgaria. Y por último, en la fecha 3 se encargaron de eliminar a la siempre poderosa selección brasilera, luego de derrotarla por 3-1. 6 de 6 para Portugal, que pasaba a cuartos como un candidato fijo al título. Su camino en el mata-mata arrancaría frente a Corea del Norte, selección con la cual protagonizaron un partidazo. Con 8 goles en el partido, es decir, una victoria de 5-3, Portugal se metía entre los 4 mejores del mundial. Pero para la mala suerte de los lusos, enfrente tuvieron otra selección que venía en racha, la selección de Inglaterra. Si bien también hicieron un gran encuentro, ya no les alcanzó para conseguir una nueva victoria y se fueron a disputar el partido por el tercer puesto, luego de caer por 2-1. De igual manera, aquí no se quedarían sin premios, ya que luego de derrotar por 2-1 a la Unión Soviética, se quedarían con la medalla de bronce. Dejamos de lado a los lusos y es hora de hablar de otra selección que un par de veces estuvo muy cerca del título mundial, pero no pudo alcanzarlo. Me refiero a la selección de Austria. En uno de los primeros mundiales y además uno de los más cortos debido a su formato, Austria supo sobresalir. En octavos dejaron una gran imagen luego de derrotar a la selección francesa por 3-2. En cuartos seguirían por buen camino, ya que esta vez derrotaban a Hungría por el marcador de 2-1 y se metían en semifinales. Ya en esta fase les tocaría jugar frente a la selección anfitriona, la selección de Italia, y poco podrían hacer. Cayeron por la mínima y debían jugar el partido por el tercer puesto. Aquí nuevamente caerían, pero con la frente en alto, ya que la selección alemana tuvo que trabajar bastante para poder conseguir una victoria de 3-2 ante el equipo austriaco. 20 años después, Austria tendría su revancha, esta vez en el Mundial de Suiza 1954. Con 2 victorias en su grupo, frente a Escocia por la mínima y ante Checoslovaquia por el contundente marcador de 5-0, el equipo avanzaba a cuartos como segundo. En cuartos, frente a la anfitriona, protagonizaron uno de los mejores partidos de la historia de los mundiales. Con el sorprendente resultado de 7-5, Austria se metía entre los 4 mejores en ese mundial. Sin embargo, aquí se terminaría el andar perfecto del equipo, ya que caerían aparatosamente por el marcador de 6-1 ante Alemania Federal. Así entonces, Austria se resignaba una vez más a jugar el juego por el tercer puesto. Ante una selección con la cual compartió grupo, supo mejorar su resultado de lo que fue 20 años atrás. Con el marcador de 2-1, Austria se quedó con el tercer puesto del mundial y la medalla de bronce. Vamos con otra selección europea, la selección polaca. En su grupo, las Águilas Blancas se lucieron, avanzando a la segunda ronda con puntaje perfecto. Primeramente derrotaron por 3-2 a Argentina, luego derrotarían por 7-0 a la débil Haití. Por último, derrotaron por 2-1 a Italia, para dejarlos sin mundial.
En la segunda ronda, o también llamado grupo semifinal, arrancarían sumando 2 puntos, luego de derrotar a Suecia. En la segunda fecha derrotaban por 2-1 a Yugoslavia y en la fecha 3 debían de jugar un partido que definiría al finalista de la Copa Mundial. Lastimosamente para las Águilas Blancas, las cosas en este partido no les saldrían. Terminaron cayendo por la mínima ante Alemania Federal y debían de conformarse con jugar el partido por el tercer puesto. Para su consuelo, sin embargo, se harían con la victoria en ese duelo ante Brasil y de esa manera se quedarían con el bronce. 8 años después, en el Mundial de España 1982, la selección polaca nuevamente tendría una campaña buenísima, pero con el mismo desenlace que las Águilas Blancas no arrancarían bien su participación en este Mundial. En las primeras 2 fechas, Polonia empataría sus 2 partidos y ambos por el marcador de 0-0, primero ante Italia y luego ante Camerún. Pese a esto, la irregularidad con la que arrancaban sus rivales era similar a la de ellos, y con una victoria en la última fecha de 5-1 ante Perú, Polonia pasaba a la segunda ronda como líder de su grupo. En la siguiente fase, la selección polaca seguiría con su maravilloso nivel. Arrancaría goleando por 3-0 a Bélgica y posteriormente conseguiría un empate ante la Unión Soviética que, gracias a que Polonia tenía una mejor diferencia de goles, se ayudó para clasificar a semis. Pero como es habitual con la mayoría de selecciones de este video, en semis Polonia nuevamente tropezaría. Ante Italia, selección con la cual ya se enfrentó en su grupo, no tuvo mucho que hacer y terminó cayendo por 2-0. Una vez más Polonia debía de disputar el partido por el tercer puesto y una vez más no fallaría. Con una apretada victoria de 3-2, el cuadro polaco se hizo nuevamente con una medalla de bronce, siendo el último logro que consiguió en los mundiales hasta hoy día. Pasamos ahora a ver la campaña de Croacia en el Mundial de Francia 98, una campaña sorpresiva. En un grupo algo complicado, los croatas arrancaban con el pie derecho, derrotando por 3-1 a Jamaica. Posteriormente, en la fecha 2 se impondrían por 1-0 a Japón y de esa manera sellarían su pase a octavos. En la última fecha, en el duelo por la punta, perderían su invicto al caer por la mínima ante Argentina. De igual manera, con 6 puntos y en el segundo lugar, Croacia pasaba a octavos dejando una muy buena imagen. En octavos, Croacia se vería las caras ante Rumania, selección a la que le costó derrotar, de que apenas lo hizo por la mínima. En cuartos, sin embargo, se vendría uno de los mayores golpes. Croacia eliminaría a Alemania luego de propinarle una paliza de 3-0. De esa manera, Croacia se metía entre los 4 mejores del mundial. Pero otra vez en semis, los croatas dirían adiós al mundial. Ante el anfitrión, Francia, Croacia no podría hacer mucho y terminaría cayendo por 2-1. De esa manera, a Croacia le tocaría conformarse por jugar el tercer puesto y no lo desaprovecharía. Ante Países Bajos, Croacia nuevamente sacaría a flote todo su fútbol y terminaría derrotando por 2-1 a la Naranja Mecánica, para de esta manera hacerse con el bronce. 20 años después, sin embargo, Croacia tuvo la posibilidad de conquistar el mundial, pero su desenlace no fue ese. Croacia dominaría su grupo de principio a fin. En la fecha 1 derrotaba por 2-0 a Nigeria. En la 2 haría lo mismo ante Argentina, pero esta vez por 3-0. Ya clasificada, en la última fecha seguiría con su racha perfecta, esta vez derrotando a Islandia por 2-1. Así Croacia pasaba a octavos como líder y puntaje perfecto. En octavos se mediría ante Dinamarca, en un duelo donde, luego de un empate a tablas irrompible, todo se extendía a los penales, y allí Croacia se impondría por 3-2 para pasar a cuartos. En cuartos le tocaba verse con la anfitriona, selección con la que nuevamente todo se extendería a los 12 pasos, luego de un empate a 2 en cancha. Y nuevamente en los penales, Croacia se impondría a su rival, esta vez por 4-3 y pasaría a semis. Y en semis, Inglaterra era su rival. Luego de un empate a 1 en los 90 minutos, todo se extendía a la prórroga, y allí, aunque parecía que todo se estiraría hasta los penales, se vino el gol para los croatas y se llevarían el boleto a la final con el marcador de 2-1. Campaña histórica de Croacia que podría concluir con alegría. Sin embargo, las cosas no fueron así. Contra una Francia sumamente superior y con menos fatiga, además de que era la anfitriona, ya nada pudo hacer y terminaron cayendo por 4-2. De igual manera, pese a no llevarse el oro, Croacia cayó parado. Pero sin dudas, una de las selecciones que más veces estuvo en el podio, pero nunca pudo hacerse con la copa, fue Suecia.
En los primeros años de vida de esta competición, los suecos ya estaban presentes y ya hacían eco. En el Mundial de Francia 1938 debían de iniciar enfrentándose a Austria, pero por problemas políticos los austriacos no se presentaron y Suecia avanzó entre los 8 mejores sin jugar. En cuartos se verían las caras ante la selección de Cuba, a la cual enviarían para su casa luego de golearlos por 8-0. Suecia pasó a semis, pero ahí se terminaría su suerte. Ante Hungría terminarían cayendo por 5-1 y solo les quedaba pelear por el bronce. En este último partido para la selección sueca, sin embargo, tampoco les saldrían las cosas. Caerían por 4-2 ante Brasil y se quedarían sin nada. Este, sin embargo, sería solo el comienzo de todas las buenas campañas del cuadro sueco, ya que en el Mundial de Brasil nuevamente harían ruido. En su grupo arrancarían derrotando de forma ajustada por 3-2 a Italia y luego de empatar a 2 ante Paraguay quedarían en primer lugar con 3 puntos y clasificarían al grupo final. Ya en el grupo final las cosas no les saldrían tan bien, ya que comenzarían de forma espantosa perdiendo por 7-1 ante Brasil. Sus pocas chances de pelear la copa se desvanecerían cuando en la fecha 2 otra vez perderían y esta vez por 3-2 ante Uruguay. Así Suecia llegaba a la fecha 3 sin chance de ser campeón, pero con la posibilidad de al menos conquistar el bronce y no la desaprovecharían. Con una victoria de 3-1 ante España, los suecos se harían con su primera medalla de bronce de la Copa Mundial. Pero este no sería el único bronce de la selección de las tres coronas, ya que en la edición de Estados Unidos 94 otra vez quedarían en tercera posición. En su grupo comenzarían empatando 2-2 ante Camerún. En la fecha 2 conseguirían su primera victoria derrotando por 3-1 a Rusia. Así llegaban a la fecha 3 con la obligación de al menos empatar para sellar por completo su clasificación y eso hicieron. En un partido más tranquilo terminaron empatando a 1 ante Brasil y con 5 puntos pasaban a semis como segundos de su grupo. En octavos volverían a la victoria luego de derrotar por 3-1 a Arabia Saudita para entrar entre los 8 mejores. En cuartos seguirían en racha y luego de empatar 2-2 ante Rumania lo terminarían dejando fuera por el marcador de 5-4 y nuevamente en semis se vería las caras ante Brasil, con la que esta vez ya no pudo. Con más solidez la selección brasileña derrotaba por la mínima al muro sueco y lo mandaba al partido por el bronce. Y como les dije, Suecia de igual manera no se decaería y de forma contundente golearía por 4-0 a Bulgaria para dejarlos sin nada y hacerse ellos con el bronce. Pero sin dudas, la mejor campaña de Suecia y la más frustrante fue la de 1958, donde justamente fueron anfitriones. En la fase de grupos arrancarían demostrando todo su poderío, derrotando por 3-0 a México. En la fecha 2, para cerrar su clasificación anticipada a cuartos, derrotarían por 2-1 a Hungría. Ya sin nada en juego, en la última fecha cerrarían su participación en la fase de grupos con un empate sin goles ante Gales. Con 5 puntos, Suecia pasaba como líder. En la fase final seguirían imparables, ya que iniciarían derrotando por 2-0 a la Unión Soviética para de esa manera pasar en semis. Ya una vez en esta fase les tocaría enfrentarse a la siempre dura selección de Alemania Federal, pero no se achicarían. Con una gran victoria de 3-1, Suecia pasaba a la gran final y hacía soñar a su afición con el tan ansiado título mundial. Pero en la final, para su desilusión, su rival sería una difícil selección de Brasil, a la que apenas incomodó. Por 5-2, Brasil bajaba de las nubes a los suecos y lo dejaban con la medalla de plata. Con 4 campañas donde estuvieron en el podio pero sin ningún título, Suecia es hasta el momento la selección que tuvo más campañas con finales infelices de la serie. Y digo hasta el momento ya que esta serie tendrá una tercera y última parte. Así concluye este video, espero te haya gustado. No te olvides de que te dejaré el link de la parte 1 del video en la descripción. Si gustas puedes dejar un me gusta, algún comentario el cual voy a responder y suscribirte, que es lo más importante. Sin nada más que decir, yo me despido. Hasta la próxima. La anterior.